Imagina un país que nace de la independencia, proclamando libertad, democracia y el derecho de cada ciudadano a forjar su destino. Ahora, imagina que, detrás de esas palabras solemnes, se fue tejiendo una red de poder tan fuerte que controlaba no solo la economía, sino también la política, los medios y hasta el rumbo mismo de la nación. Ese país es Estados Unidos, y su historia entre el siglo XIX y los primeros años del siglo XX no puede entenderse sin mirar de frente a las familias y personajes que forjaron su destino. Desde los primeros años del 1800, cuando la joven república aún buscaba consolidar sus instituciones, emergieron figuras que comprendieron algo fundamental, que el poder real no estaba únicamente en el Congreso o en la Casa Blanca, sino en quien controlara la tierra, los ferrocarriles, el acero, el petróleo y el crédito. Así nacieron las dinastías, que pronto se convertirían en sinónimo de riqueza descomunal y en guardianes de un sistema que parecía favorecer siempre a los mismos. Los Vanderbilt construyeron su imperio sobre los rieles de los ferrocarriles, conectando ciudades y ampliando mercados, pero también estrangulando a pequeños competidores que no podían rivalizar con su alcance. Los Carnegie convirtieron el acero en la columna vertebral de la industria, levantando puentes, rascacielos y vías férreas que transformaron el paisaje urbano de Estados Unidos. John D. Rockefeller, a través de la Standard Oil, levantó un monopolio que convirtió al petróleo en la sangre que alimentaba la modernidad. Y J. P. Morgan, con su colosal poder financiero, fue capaz de estabilizar o desestabilizar la economía nacional con un simple movimiento de capital. Pero estas familias no eran solo hombres de negocios, eran arquitectos de un nuevo orden. Comprendieron que la riqueza se transformaba en influencia, y la influencia en control político. A través de donaciones de campaña, alianzas estratégicas y contactos en el Congreso, moldeaban leyes a su favor. No se trataba únicamente de acumular fortunas, sino de garantizar que el sistema funcionara como un engranaje perfecto en el que cada pieza girara hacia un mismo objetivo, su permanencia en la cúspide. Mientras tanto, millones de trabajadores, inmigrantes, llegados desde Irlanda, Italia, Alemania o Polonia, abarrotaban las fábricas que pertenecían a estas familias. Jornadas de 12 o 14 horas, salarios miserables y condiciones insalubres eran parte de la vida cotidiana de quienes sostenían, con su esfuerzo, las mansiones en la Quinta Avenida de Nueva York o los Palisades de Newport. La contradicción era evidente. El país de la libertad también era el país donde unos pocos concentraban lo que para muchos era inalcanzable. El periodo conocido como la Edad Dorada, que se extendió aproximadamente desde 1870 hasta el cambio de siglo, mostró la cara más brillante y al mismo tiempo la más oscura de Estados Unidos. Por un lado, la nación se convertía en potencia industrial, superando a los imperios europeos, creando inventos, expandiendo sus ciudades y multiplicando su comercio. Por el otro, las prácticas monopolísticas, la corrupción política y la explotación laboral dibujaban un retrato mucho menos heroico. Era una época en que un banquero como Morgan podía negociar directamente con un presidente, o en que un magnate como Rockefeller decidía el precio del combustible que calentaba los hogares. La política no era ajena a este fenómeno. Durante el siglo XIX se alternaron partidos, el demócrata y el republicano, pero ambos terminaban respondiendo, en buena medida, a las presiones de quienes financiaban campañas y sostenían el aparato estatal. El ideal democrático quedaba frecuentemente atrapado entre discursos y promesas, mientras los grandes empresarios se aseguraban de que ninguna ley atentara seriamente contra sus intereses. Sin embargo, la tensión fue creciendo. Las huelgas obreras de finales del siglo XIX, como la famosa de Haymarket en Chicago durante 1886, evidenciaron que los trabajadores comenzaban a levantar la voz. Los ferrocarriles, el carbón y las fábricas de acero se convirtieron en escenarios de enfrentamiento entre obreros y guardias armados contratados por las compañías. Los periódicos de la época hablaban de agitadores y anarquistas, pero lo cierto es que eran ciudadanos reclamando un salario digno y un mínimo de derechos. En este escenario turbulento emergió una figura que marcaría un antes y un después. Theodore Roosevelt, cuando asumió la presidencia en los primeros años del siglo XX, comprendió que el poder de las corporaciones había llegado demasiado lejos. Roosevelt, con su estilo enérgico, lanzó una serie de reformas conocidas como el Square Deal, cuyo objetivo era limitar los excesos de los monopolios, proteger a los consumidores y otorgar un espacio a los trabajadores.
Fue él quien se atrevió a enfrentar directamente a la Standard Oil y a los gigantes del ferrocarril, utilizando la ley antimonopolio Sherman para disolver concentraciones empresariales que consideraba dañinas para el interés público. Pero, ¿hasta dónde podía llegar un presidente en un país donde los magnates podían influir en el Senado y en la Cámara de Representantes? ¿Podía realmente un líder político romper con la estructura de poder que las élites habían tejido durante décadas? Esa es la pregunta que atraviesa toda esta historia. La tensión entre el ideal democrático y la realidad de un poder económico que parecía no tener límites. Lo que se estaba gestando en Estados Unidos entre 1800 y 1920 no era únicamente la historia de un país que se volvía industrial. Era la consolidación de una élite que moldeaba el destino de la nación. Una élite que construía universidades, bibliotecas y museos, proyectando una imagen de filantropía, pero que al mismo tiempo reprimía huelgas, compraba legisladores y cerraba el paso a cualquier competencia que amenazara su posición. Si queremos comprender cómo la élite estadounidense moldeó el destino de la nación, debemos mirar de cerca a los nombres que aún hoy resuenan en la historia. No se trata de simples biografías de hombres de negocios, sino de relatos que explican cómo fortunas personales se convirtieron en estructuras de poder casi imposibles de desafiar. Comencemos con los Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt, conocido como el Comodoro, inició su imperio en el transporte marítimo, pero pronto comprendió que el futuro estaba en los rieles. Durante la primera mitad del siglo XIX, cuando el país apenas empezaba a expandirse hacia el oeste, Vanderbilt apostó todo a los ferrocarriles, con una agresividad sin precedentes. Compró líneas pequeñas, arruinó a competidores bajando precios hasta niveles insostenibles, y luego adquirió sus propiedades a bajo costo. Para la década de 1870, su familia controlaba buena parte de las conexiones ferroviarias entre Nueva York, Chicago y otras ciudades clave. No solo movían mercancías, movían el pulso económico de la nación, y con esa capacidad de transportar bienes y personas, influían directamente en el desarrollo de ciudades enteras. Los Vanderbilt levantaron palacios en la Quinta Avenida y mansiones en Newport que simbolizaban el lujo desbordado de la Edad Dorada. Pero detrás de esos muros dorados había miles de trabajadores mal pagados que mantenían en pie la red ferroviaria. Luego aparece la figura monumental de John D. Rockefeller, quizá el nombre más temido y admirado de su época. A mediados de la década de 1860, comprendió que el petróleo sería el recurso clave del futuro. Con la creación de la Standard Oil, en 1870, construyó un monopolio que llegó a controlar más del 90% del refinado de petróleo en Estados Unidos. Rockefeller no solo utilizaba estrategias empresariales, aplicaba un sistema meticuloso, aplastaba a competidores con descuentos secretos otorgados por los ferrocarriles, compraba refinerías rivales y las absorbía en su gigantesca corporación. Para muchos, era el ejemplo del self-made man, pero para otros, era el rostro del capitalismo depredador que dejaba sin oxígeno a cualquier intento de competencia. Su fortuna se convirtió en la más grande de la historia estadounidense, y su influencia política llegaba hasta el Congreso, aunque en los primeros años del siglo XX, la Corte Suprema ordenó la disolución de la Standard Oil. El poder de Rockefeller ya había dejado una huella imborrable. Pasemos a Andrew Carnegie, el magnate del acero. De origen escocés y proveniente de una familia humilde, Carnegie llegó a Estados Unidos siendo un niño inmigrante. Su ascenso es una de esas historias que se cuentan como ejemplo del sueño americano. Pero detrás de su éxito había una disciplina feroz y una estrategia implacable. Carnegie supo aprovechar el auge del ferrocarril y la expansión urbana para posicionar el acero como el material indispensable del progreso. Sus fábricas en Pittsburgh funcionaban a ritmos casi inhumanos, y aunque luego sería recordado por su filantropía, donando millones a universidades y bibliotecas. Durante su vida empresarial, estuvo al frente de uno de los sistemas de explotación laboral más duros, la huelga de Homestead, en 1892, reprimida brutalmente por guardias armados, es la mejor muestra de la tensión entre su imagen de benefactor y la realidad de sus trabajadores. Y finalmente, llegamos a John Pierpont Morgan, conocido simplemente como JP Morgan. Si Rockefeller era el rey del petróleo y Carnegie el del acero, Morgan era el banquero que podía decidir el destino de la economía nacional. A finales del siglo XIX, cuando las crisis financieras sacudían Estados Unidos, Morgan actuaba como un salvador no oficial, inyectando capital, organizando rescates y negociando directamente con el gobierno. En 1895, fue él quien prestó millones de dólares en oro al Tesoro
para estabilizar la economía. Y en 1907, durante el pánico financiero, se convirtió prácticamente en presidente de facto, reuniendo a banqueros y empresarios en su mansión para evitar un colapso generalizado. Sin embargo, su influencia generaba miedo, porque mostraba hasta qué punto un solo hombre podía reemplazar al Estado en momentos de crisis. Morgan no solo controlaba bancos, también poseía participación en ferrocarriles, acero y electricidad. Fue pieza clave en la creación de gigantes como la Huan San Steel Corporation y General Electric, consolidando un entramado que lo convertía en el titiritero del capitalismo estadounidense. Cada uno de estos nombres refleja una faceta de la élite. Los Vanderbilt, con la infraestructura que conectaba al país; Rockefeller, con la energía que movía la industria; Carnegie, con el material que daba forma a las ciudades; y Morgan, con el crédito que mantenía en funcionamiento el sistema. Juntos construyeron un círculo de poder que trascendía lo económico y penetraba en lo político. Sus donaciones sostenían campañas electorales, sus relaciones personales influían en decisiones del Congreso, y sus empresas determinaban si una ciudad prosperaba o quedaba marginada. Pero la concentración de riqueza y poder no pasó desapercibida. La prensa, los trabajadores y algunos políticos comenzaron a señalar los excesos. El término varones ladrones comenzó a circular para describir a estos magnates que acumulaban fortunas inmensas a costa del sudor ajeno. Era una etiqueta que mezclaba admiración y resentimiento, porque aunque muchos los criticaban, también reconocían que sin ellos Estados Unidos no habría alcanzado su rápido ascenso industrial. Los Astor, por ejemplo, no construyeron su fortuna en fábricas o ferrocarriles, sino en la tierra. John Jacob Astor, un inmigrante alemán que llegó a Nueva York a finales del siglo XVIII, fundó un imperio inmobiliario que hacia mediados del siglo XIX le otorgaba un control casi absoluto sobre los barrios más valiosos de Manhattan. Mientras miles de inmigrantes vivían en condiciones miserables en apartamentos insalubres, los Astor alquilaban propiedades que generaban rentas constantes. Eran los dueños invisibles de la ciudad, y con sus ingresos podían financiar proyectos políticos y sociales, reforzando su papel en la élite urbana. Su poder no dependía de ciclos económicos, sino de algo más seguro: la propiedad de la tierra. Otro nombre temido y odiado fue el de Jay Gould, el rey de la especulación. Gould no construía fábricas ni producía bienes. Su especialidad era manipular el mercado de valores y los ferrocarriles. En la década de 1870, junto con otros magnates, intentó controlar el mercado del oro, provocando el llamado Viernes Negro de 1869, cuando la bolsa de Nueva York colapsó y miles de inversores quedaron arruinados. Su estrategia siempre fue la misma: comprar barato, inflar artificialmente los precios y vender en el momento justo, sin importar las consecuencias para el público. Aunque nunca tuvo el respeto que alcanzaron Rockefeller o Morgan, su figura mostraba el rostro más oscuro de la élite: un poder basado en la manipulación financiera y la corrupción. Por su parte, los Mellon se consolidaron en Pittsburgh, una ciudad marcada por el acero y la industria pesada. Thomas Mellon y sus descendientes construyeron una fortuna a través de la banca, el petróleo y la inversión en empresas emergentes. En los primeros años del siglo XX, la familia Mellon no solo acumulaba riqueza, también ocupaba cargos en el gobierno. Andrew Mellon, en particular, se convertiría más adelante en secretario del Tesoro. Pero ya desde finales del siglo XIX, era evidente cómo los límites entre la banca privada y el poder público comenzaban a desdibujarse. La influencia de los Mellon llegaba a universidades, instituciones culturales y partidos políticos, consolidando un legado que sobreviviría por generaciones. Estas redes no se limitaban a los negocios. A través de matrimonios estratégicos, las familias entrelazaban sus fortunas y ampliaban su esfera de poder. Las uniones entre los Vanderbilt, los Astor y otras casas adineradas aseguraban que la riqueza se mantuviera dentro de un círculo cerrado, y si alguna familia nueva lograba amasar fortuna, buscaba integrarse a ese club exclusivo mediante alianzas sociales. No era solo un asunto económico, era también cultural, porque estas familias definían lo que significaba ser parte de la alta sociedad estadounidense. La prensa tampoco escapaba a estas redes, aunque surgieron periódicos independientes que denunciaban los excesos de la élite. Muchos de los grandes medios estaban ligados a intereses empresariales. Publicaciones financiadas por magnates suavizaban críticas, promovían candidatos afines y presentaban a sus benefactores como héroes del progreso. Esta manipulación mediática reforzaba la narrativa de que los Rockefeller o los Carnegie eran benefactores de la humanidad, minimizando los conflictos laborales
y los abusos cometidos en sus fábricas. Incluso la filantropía se convirtió en parte de esta estrategia de legitimación. Rockefeller, Carnegie y los Mellon fundaron universidades, hospitales y bibliotecas, creando una imagen de benefactores. Pero detrás de esas donaciones había un objetivo claro: mejorar su reputación pública, garantizar que sus nombres quedaran ligados al progreso cultural y científico, y de paso reforzar una narrativa que los presentaba como indispensables para la nación. Así, cada biblioteca construida con el dinero de Carnegie, o cada fundación financiada por Rockefeller, no solo era un acto de generosidad, también era una inversión en capital simbólico. Lo fascinante es que, pese a las diferencias entre sectores, todos estos apellidos compartían un mismo principio: mantener el control. Los Vanderbilt desde los ferrocarriles, los Astor desde la tierra, Rockefeller desde el petróleo, Carnegie desde el acero, Morgan desde las finanzas, Gould desde la especulación, y los Mellon desde la banca y el petróleo. Juntos representaban un sistema en el que el poder estaba interconectado, un círculo cerrado en el que el dinero se transformaba en política, y la política en leyes que aseguraban la continuidad del dinero. Para entender el contraste entre el esplendor de la élite y la vida del ciudadano común, basta con observar las condiciones de trabajo que definieron al Estados Unidos industrial entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Mientras los Vanderbilt, Rockefeller o Carnegie levantaban mansiones con salones de mármol, millones de trabajadores habitaban en barrios hacinados, con calles de tierra, viviendas compartidas y servicios casi inexistentes. En las fábricas de acero de Pittsburgh, propiedad de Carnegie, los hombres trabajaban turnos de 12 horas, 6 días a la semana. El calor de los hornos era insoportable, y los accidentes eran tan frecuentes que, según los informes de la época, cada año morían cientos de trabajadores en explosiones, derrumbes o cortes. La consigna era clara: si un hombre caía, había otro dispuesto a ocupar su lugar. La abundancia de inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, muchos de ellos procedentes de Irlanda, Italia o Europa del Este, garantizaba un flujo constante de mano de obra barata y reemplazable. Las minas de carbón, vitales para la industria y la energía, representaban otro escenario de explotación brutal. Los mineros descendían a túneles oscuros, mal ventilados y plagados de gases tóxicos. Las explosiones y derrumbes eran tragedias comunes, y en muchos casos las familias de los muertos no recibían compensación alguna. Niños de apenas 10 o 12 años eran encargados de separar carbón de impurezas en condiciones insalubres que destruían sus pulmones antes de alcanzar la adultez. El sector textil no era distinto. En ciudades como Nueva York y Lawrence, Massachusetts, las mujeres y los niños componían una parte significativa de la fuerza laboral en talleres estrechos, mal iluminados y sin ventilación. Las jornadas podían extenderse hasta 14 horas, y los salarios apenas alcanzaban para sobrevivir. Una de las tragedias más recordadas ocurrió en marzo de 1911, cuando un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist mató a 146 trabajadoras, en su mayoría jóvenes inmigrantes. Las puertas habían sido cerradas por los dueños para evitar robos y descansos no autorizados, y las víctimas quedaron atrapadas en un infierno que expuso al mundo la realidad de las condiciones laborales en plena ciudad de Nueva York. Las huelgas obreras eran la única arma que tenían los trabajadores para exigir mejoras, pero rara vez encontraban una respuesta pacífica. En 1877, durante la gran huelga del ferrocarril, miles de trabajadores paralizaron las líneas que atravesaban el país. La reacción fue inmediata. Tropas federales y policías reprimieron con violencia las protestas, dejando más de 100 muertos en distintas ciudades. Años después, en 1892, la huelga de Homestead contra las acerías de Carnegie se convirtió en una batalla campal. Los guardias privados contratados por la compañía, conocidos como Pinkertons, se enfrentaron con los obreros armados de palos y piedras. El resultado fue sangriento, decenas de muertos y un mensaje claro: las compañías estaban dispuestas a usar la fuerza para mantener el orden de las fábricas. El miedo al descontento social creció con la huelga Pullman de 1894, cuando los trabajadores de los ferrocarriles se levantaron contra los recortes salariales y los altos alquileres que debían pagar en las viviendas de la compañía. El presidente Grover Cleveland envió tropas federales, y los enfrentamientos dejaron 25 muertos. Estas huelgas no solo mostraban la desesperación de los trabajadores, también evidenciaban que el Estado, en la mayoría de los casos, se alineaba con los intereses de las corporaciones, protegiendo la propiedad privada por encima de la vida de los ciudadanos. La vida en los barrios obreros no era más alentadora. En ciudades como Nueva York
Chicago o Filadelfia. Los inmigrantes vivían en edificios conocidos como tenements, donde familias enteras compartían una sola habitación. La falta de agua potable y alcantarillado favorecía enfermedades como la tuberculosis o el cólera. En 1890, el periodista Jacob Riis publicó How the Other Half Lives, un libro acompañado de fotografías que revelaban al público las miserias de estos barrios. La indignación fue enorme, pero la élite respondía con una mezcla de caridad limitada y filantropía cuidadosamente calculada para proteger su imagen. La situación de los niños era particularmente alarmante. Se estima que a finales del siglo XIX, cerca de 2 millones de menores trabajaban en minas, fábricas y talleres, sin acceso a educación y expuestos a trabajos peligrosos. Eran víctimas de un sistema que los veía como herramientas desechables. Las campañas para prohibir el trabajo infantil ganarían fuerza en el siglo XX, pero durante décadas los intereses empresariales bloquearon cualquier intento serio de reforma. Los salarios eran bajos y la inseguridad laboral era constante. Una crisis financiera podía dejar a May sin empleo de un día para otro, y sin una red de seguridad social, las familias caían en la pobreza absoluta. Los sindicatos emergentes intentaban organizar a los trabajadores, pero eran perseguidos y criminalizados. Líderes sindicales eran arrestados bajo cargos de conspiración o anarquismo. Y aún así, entre el humo de las fábricas y las protestas reprimidas, crecía una idea peligrosa para la élite, que el gobierno debía intervenir, que el Estado tenía un deber frente a los trabajadores, y que no podía seguir siendo un árbitro parcial en favor de los magnates. Esa idea, todavía incipiente, comenzaría a tomar forma con un personaje que ya conocimos, Theodore Roosevelt, quien se presentaría como el primer presidente dispuesto a desafiar el poder de los varones industriales. Pero antes de llegar a esas reformas, la nación entera había tenido que mirar el precio humano de la riqueza acumulada en las manos de unos pocos. Cuando Theodore Roosevelt llegó a la presidencia, en septiembre de 1901, tras el asesinato de William McKinley, pocos imaginaban que aquel político enérgico y de carácter indomable se convertiría en un verdadero desafío para las dinastías que habían dominado la nación durante décadas. Roosevelt entendió algo que otros presidentes habían evitado, que el poder de la élite industrial y financiera había crecido hasta niveles capaces de amenazar la propia democracia. Su programa político, conocido como el Square Deal, proponía 3 pilares fundamentales: limitar el poder de los monopolios, proteger a los consumidores y dar a los trabajadores un trato más justo. Estas ideas no nacieron en un vacío, eran la respuesta a años de huelgas, tragedias laborales y una opinión pública cada vez más indignada con los excesos de los varones ladrones. Uno de los movimientos más audaces de Roosevelt fue aplicar la ley antimonopolio Sherman, que había sido aprobada en 1890, pero utilizada tímidamente. En 1902, ordenó demandar a la Northern Securities Company, un gigantesco holding ferroviario controlado por J. P. Morgan y James J. Hill. El caso llegó a la Corte Suprema, que en 1904 falló a favor del gobierno y ordenó la disolución de la compañía. Este fue un golpe directo al corazón de la élite financiera, un mensaje claro de que ni siquiera los más poderosos estaban por encima de la ley. No se detuvo allí. Roosevelt también dirigió sus esfuerzos contra la Standard Oil de John D. Rockefeller, un imperio que había sofocado toda competencia. Aunque la disolución definitiva de la compañía llegaría en 1911 bajo la administración de William Howard Taft, fue Roosevelt quien sentó las bases de la ofensiva contra los monopolios. Gracias a estas acciones, ganó el apodo de Trustbuster, el destructor de trusts, aunque él mismo prefería presentarse como alguien que distinguía entre los buenos y malos monopolios, aceptando aquellos que, según su visión, beneficiaban al país. En el terreno laboral, Roosevelt dio un paso inédito al intervenir en la huelga del carbón de 1902. En lugar de enviar tropas para aplastar a los trabajadores, convocó a las partes a negociar en la Casa Blanca. Aunque el acuerdo no fue perfecto, los mineros lograron un aumento salarial y una reducción de la jornada laboral, marcando la primera vez que un presidente federal actuaba como mediador en un conflicto entre obreros y empresarios. Roosevelt también impulsó reformas en favor de los consumidores. La publicación, en 1906, de The Jungle, la novela de Upton Sinclair, que describía las condiciones insalubres en la industria cárnica de Chicago, conmocionó a la opinión pública. En respuesta, el presidente apoyó la aprobación de la Ley de Inspección de Carnes y la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros, estableciendo regulaciones federales
para garantizar que los productos consumidos por los estadounidenses fueran seguros. Estas medidas no solo protegieron a los ciudadanos, también mostraron que el gobierno podía actuar como contrapeso frente a los intereses empresariales. Sin embargo, las reformas de Roosevelt tenían límites claros. Aunque enfrentó a los magnates, no buscó destruir la élite, sino domesticarla. Creía que los grandes empresarios eran inevitables en una economía moderna, y su objetivo era regularlos, no eliminarlos. Muchos de los magnates, como Morgan, terminaron adaptándose a este nuevo marco, negociando con el gobierno para mantener parte de su poder. Además, el Congreso seguía estando influenciado por los intereses corporativos, lo que frenaba muchas de las propuestas más ambiciosas. Roosevelt marcó un punto de inflexión, mostró que el Estado podía actuar como árbitro entre el capital y el trabajo, y que la democracia estadounidense aún tenía herramientas para contener los excesos de las élites. Su ejemplo abrió la puerta a la era progresista, que continuaría bajo presidentes como Taft y Woodrow Wilson, y sentó las bases de un debate que perdura hasta hoy: cómo equilibrar la libertad económica con la justicia social. Al llegar a la década de 1920, Estados Unidos se había transformado. La Primera Guerra Mundial había consolidado su papel como potencia mundial, y la élite continuaba controlando vastos sectores de la economía. Pero el poder absoluto de los magnates ya no era incuestionable. El país había visto cómo un presidente se enfrentaba a ellos, cómo las huelgas podían arrancar concesiones y cómo la opinión pública tenía fuerza para impulsar cambios. La historia de la élite estadounidense, entre 1800 y 1920, no es solo la historia de fortunas y palacios. También es la de un sistema en tensión, donde el sueño democrático se encontraba constantemente desafiado por la concentración del poder. Los Rockefeller, los Vanderbilt, los Carnegie, los Morgan, los Astor, los Gould y los Mellon dejaron un legado imborrable. Forjaron la riqueza y el desarrollo, pero también mostraron las sombras de un capitalismo sin límites. Y mientras sus nombres quedaban grabados en bibliotecas, universidades y fundaciones, las calles y fábricas recordaban la otra cara de su legado, la de los trabajadores que dieron su vida para sostener un imperio económico. La pregunta que se abría entonces, y que aún resuena en la historia, era inevitable. ¿Puede una democracia sobrevivir cuando el dinero dicta las reglas del juego? Si este recorrido te ha dejado preguntas, reflexiones o dudas, comparte tu opinión en los comentarios. La historia no es un relato muerto, es un espejo en el que aún podemos vernos reflejados. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, el pasado nunca desaparece, simplemente cambia de rostro.